Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Oraciones Milagrosas. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en nuestra práctica cotidiana de la lectura bíblica, abriremos el gran libro en la Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Veremos la sabiduría cristiana nada le debe a la sabiduría humana. Antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, por permitirnos vivir aquí en tu reino. Gracias, Señor, por traernos la carta del apóstol Pablo a los Corintios que hoy vamos a leer. Amén. Hermanos y hermanas, nuevamente volvemos sobre la lectura de Pablo, que da cuenta de su estadía en Corintios durante 3 años, y en esta primera epístola trata sobre varios temas, principalmente sobre las divisiones internas que había en la iglesia y sobre los conflictos morales que también había en esta iglesia. Vamos a comenzar con la lectura e iremos comentando cada uno de los aspectos. Los invito a que me acompañen en sus casas también con la lectura de Corintios, el primer capítulo, versículo 10. Dice así: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Es decir, que aquí Pablo recibe un mensaje, alguien le ha dicho que las cosas en Corintios no estaban bien, pero aquí, en esta época, se hacían responsables de sus dichos quienes denunciaban. Aquí Cloé dice a Pablo: en Corintios las cosas no están bien, y se hace responsable. Quiero decir, dice versículo 12, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Es decir, que habla de aparentes 4 grupos, los de Pablo, los de Apolos, los de Cefas y los de Cristo, como si hubiese en la iglesia seguidores, personalidades a las cuales seguir, a las cuales idolatrar y con las cuales identificarse. Como si hiciésemos una metáfora en nuestros tiempos modernos: yo soy de tal equipo de fútbol o de tal otro equipo de fútbol, como si alguien siguiese a un político o a otro político, o a un filósofo o a otro filósofo. En esta época, en Grecia, en Corintios, estaban en boga los sofistas, que eran filósofos andariegos que iban de ciudad en ciudad promulgando sus propias palabras y luego pasando la gorra para obtener su ganancia. Entonces, aquí lo que está diciendo Pablo es: aquí no puede haber divisiones. Cristo fue el único crucificado. No podemos seguir corrientes internas en la iglesia adorando a distintas personalidades. Incluso se menciona a sí mismo. Ni siquiera quiere que haya seguidores de él, dice en el versículo 14. Dice en el versículo 13: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Recordemos que Crispo era uno de los líderes de la iglesia de Corintios, y lo mismo Gayo. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, dice el versículo 15. Es decir, él se gloria de no haber bautizado a nadie,
para no tener seguidores, porque ha sido uno y solo uno quien ha sido crucificado en la cruz por nosotros, y este es Cristo Jesús. Por tanto, en la Iglesia no puede haber divisiones, no puede haber seguidores parciales, como si fuese un torneo de fútbol en el cual hay favoritismos por distintas versiones o con distintas apóstoles. No puede haber favoritismos, no puede haber idolatrías, ni siquiera, dice Pablo, de mí mismo. En el versículo 16, también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a ningún otro. Y finaliza diciendo, en el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, no con palabras inteligentes, no con sofismos, no con retórica, sino con la palabra de Dios, con la palabra de Dios que llega a través de Cristo. Y por eso ninguno que predique el Evangelio puede ser idolatrado. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto lo vemos en Isaías 29:14, esta cita que hace Pablo del Antiguo Testamento. Entonces, la palabra de Dios es locura para aquellos que no creen, para aquellos que buscan explicar que son simplemente términos engañosos. Pero para nosotros, para los que somos salvos, es el poder de Dios esta palabra. Dice en el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así, hermanos y hermanas, miren cómo los judíos se acuerdan cuando le pedían señales directamente a Cristo. Los fariseos, muéstranos, tratando de, como se dice actualmente, que pise el palito Cristo. Pero él se corre de la discusión y no cae en la trampa. Los griegos, con su filosofía, buscaban sabiduría, con sus sofismos, con sus exposiciones en público, que estaban muy bien estudiadas, con los argumentos retóricos, pero aquí no se trata ni de pruebas ni de sabiduría humana, sino de la sabiduría de Dios, del mensaje que en su máxima expresión, la máxima expresión de la sabiduría de Dios es, según nos dice aquí Pablo, Cristo colgado en la cruz. Esa imagen de Cristo colgado en la cruz es la mayor expresión de la sabiduría de Dios. No es una sabiduría humana, no es filosofía, no es sofismo, no es retórica. Tampoco es una prueba concreta y visible de la existencia de Dios. No debemos caer en esas pruebas concretas que determinan la existencia de Dios, porque recordemos que es una fuerza invisible y que se manifiesta de modo que nosotros no podemos ver, solamente se le fue manifestado aquí, por ejemplo, al apóstol Pablo, recordemos en su camino
a Damasco para ir a buscar a Cristo justamente cuando él era Saulo de Tarso y lo iba a perseguir. Entonces dice en el versículo 25, lo insensato de Dios es más sabio que lo más sabio de los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que lo más fuerte de los hombres. Es decir, no hay manera de comparar, porque aquello insensato de Dios es mucho más sabio que lo más poderoso y sabio de los hombres, y lo más débil de los hombres, lo más fuerte de los hombres, es apenas comparable con lo más débil de Dios. Dice en el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Entonces, queridos hermanos y hermanas, Dios busca lo débil y busca lo fuerte para mostrar su gran poder por contraposición, para que nadie que se crea muy inteligente o que se crea muy sabio aquí en la tierra pueda ser comparado con la sabiduría o con la inteligencia de Dios. Recordemos cómo está la cita de Isaías, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Cuando llegue el día del Señor, todos aquellos que se creen sabios, todos aquellos que se creen entendidos, todo eso no valdrá de nada, porque el nuevo mundo, luego del Apocalipsis, será distinto, con otros conceptos y con otras sabidurías. Entonces, esto es para que nadie se gloríe de sí mismo, sino que los cristianos únicamente nos gloriemos en el Señor. Queridos hermanos y hermanas, hasta aquí la lectura de nuestro texto, la Santa Biblia. Hoy estamos leyendo la versión de Holman de la Reina Valera, una de las tantas Biblias que tengo acá en casa. Y bueno, como siempre, les agradezco por haber escuchado la palabra. Les pido que si les gusta este video, que le den manito arriba, que los compartan con sus seres queridos, que me ayuden a difundir la palabra. Suscríbanse y manténganse suscriptos a Oraciones Milagrosas. Y déjenme aquí debajo en los comentarios su testimonio para estar unidos todos los hermanos en Cristo Jesús. Amén y que Dios los bendiga.